I'm trying to find a way to make ourselves believe that time can't stop our war. We're surrounded by the dust, the running brook that keeps us alive. Muchas gracias por tu exposición, muy interesante. Vamos a empezar, si os parece, a ir lanzando las preguntas que han hecho por aquí. Una la pregunta Ana. Dice que si es normal que una persona se siente incomprendida, supongo que incomprendida, pues, no sé si por las personas que conviven con ella, en determinadas situaciones del confinamiento. A ver, la incomprensión, entiendo por dónde puede ir ella, es totalmente lógica, porque, como antes comentaba, y así he terminado la exposición, debemos de ser muy egoístas, en el buen sentido de la palabra, a la hora de llevar y de afrontar esta situación. Entonces, lógicamente, desde ese egoísmo bien entendido, como uno se siente, solo sabe uno cómo se está sintiendo y no tiene por qué ser fácil para los demás poder empatizar con ese sentimiento ni tan siquiera poder comprender cómo la otra persona se está sintiendo, porque esa otra persona también está pasando lo suyo, está con su proceso, mal explicado al decir la palabra duelo, pero sí está en una situación en la que él o esa persona está pasando por un momento también delicado y a veces piensa, jo, sí, bastante tengo con intentar yo entenderme a mí mismo, cómo voy a estar pendiente de poder entender a los demás. Hay que hacer ese esfuerzo, por eso es muy importante esos momentos, esos espacios, esa pausa, ese reset, salir del contexto donde estás casi 24 horas al día y dedicar tiempo para ti y calidad para ti, para que luego, cuando la otra persona necesite, quizás que la comprendas, que la ayudes, que empatices con ella, estar a la altura, ¿no? Pero no es nada fácil, Ana, y ni tú debes de sentirte mal porque piensas que puedes no estar a la altura de las personas que conviven contigo, ni has de pensar que la otra persona no está pensando en ti a la hora de intentar ayudarte. Es muy difícil. Toda esta situación nos ha venido totalmente de vuelta y muy grande para todos y es súper difícil ahora mismo estar acertado en casi todas las interacciones. No lo pretendamos porque no lo vamos a conseguir nadie. Muy bien. Luego te voy a agrupar dos preguntas. Ana también dice que, por un lado, pregunta que si hay personas que puede que se sientan pues totalmente indiferentes, que hay gente que se acomoda a esta vida y no le importa no salir y no hacer nada en el confinamiento. Y al hilo de esta pregunta, Alberto Sandoval también pregunta, dice, bueno, no sé si es una tontería, pero ¿es normal no tener ni ansiedad, ni depresión, ni miedo ante esta situación? Él comenta que ve a muchas personas muy ansiosas o con mucho miedo y él no experimenta esas sensaciones. Vamos, aparte de, bueno, pues lo típico del contacto anhelado, de entrenar y de ver a su pareja. Y él plantea si aparte de si es esto normal o no, plantea si debería preocuparse por cómo él siente las cosas, si le falta empatía o algún tipo de emoción que debería tener. Bueno, me has hecho ahí dos preguntas en una. Vamos a ver, para empezar por el final, ahora me recuerdas la primera, ¿vale? Cada Sí, la persona es un primera es que mundo. Ana pregunta si es normal acostumbrarse a esta situación. Eso es, sí, ahora la acabo de recordar. Eso Perfecto. es. Bueno, contestando lo último, que cada persona es un mundo y intentar analizar si lo que sentimos o cómo estamos llegando a esta situación puede ser normal o acercarse a la normalidad de un conjunto, pues es un experimento social que con el tiempo podremos analizar. Ahora mismo creo que es una ventaja el no sufrir demasiados altibajos con esta situación. Voy a intentar poner un ejemplo para que lo visualicéis. Entiendo que todos habremos visto alguna vez o habremos ido a hablar en partido de fútbol, de baloncesto, de balonmano, me da igual, un deporte donde haya un árbitro, un juez que intervenga. ¿Qué preferís o qué creéis que es mejor? ¿Que se hable después de ese partido del árbitro o que ni se mencione? Probablemente si no se le menciona es porque no ha sido importante, pero ni para bien ni para mal. Y lo importante al final ha sido el desarrollo de ese partido, de cómo hayan jugado esos equipos y el resultado final. Esto es igual. Si de esta situación podemos salir sin tener grandes altibajos, oye, es una ventaja. Para mí, como psicólogo, tengo que decir que eso es una ventaja. No es ni malo ni bueno.
Simplemente hay que aprovecharlo como una ventaja. Otra cosa es que esa persona pueda ser más fría, tenga otras habilidades sociales y emocionales que le lleven a no ser aparentemente tan empática y tal, pero bueno, eso sería ya una cuestión de analizar si lo es o lo ha sido siempre en tu vida o solo se te está dando en esta situación. Probablemente si solo percibes que se te está dando en esta situación, lo que esté siendo un mecanismo de defensa y de supervivencia brutal y muy acertado, porque estás sabiendo adaptarte de una forma competitiva a una situación de desventaja para la mayoría de la población. O sea que en ese sentido, enhorabuena. El acostumbrarnos o no, como preguntaba Ana, a esta situación, eso es un riesgo que va a correr y vamos a correr casi todos. O sea, aquí jugamos, como antes decía, con uno de los peores enemigos y compañeros de viaje que podemos tener, que es el miedo. ¿Acaso no pensáis que después de todo esto, cuando ya se prohíban las restricciones de salir a la calle, se invite a la gente a hacer otra vez una vida social y pública, no va a haber mucha gente que tenga miedo a hacerlo? Es de cajón. Se está generando una histeria colectiva brutal. No vamos a entrar a valorar si políticamente es acertado o no lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. No vamos a valorar tan siquiera si los expertos que haya detrás de todo esto están sabiendo dar las recomendaciones más acertadas al uso, pero lo que sí estamos palpando todos, creo, y ahí estáis, compañeros, para corregirme si pensáis que me equivoco, desde fuera, es que se nos está inculcando miedo. Entonces, cuidado. Cuidado porque socialmente y psicológicamente hay muchísimas variables que afectan en el comportamiento humano y en el comportamiento social, y hay mucha gente que ya de por sí puede no ser muy sociable o tener dificultades para socializarse. Este es el caldo de cultivo perfecto para agarrarse a ellos, ¿no? Esto es como la profecía autocumplida que decimos los coaches, ¿no? Basta que haga algo que me da miedo para que ocurra lo que me temía que ocurriese. Pues es fácil pensar que así se está bien, sobre todo si estás bien. Es decir, si este confinamiento lo estás llevando en tu casa, encerrada, tomando todas las medidas máximas de precaución, si no sales prácticamente ni has salido nunca, ni tan siquiera a tirar la basura, aunque sea un día, pero estás bien y no te encuentras anímicamente dentro de lo que cabe muy mal y te sientes cuidada, querida por quienes conviven contigo en casa, te sientes atendida, oye, y estás pudiendo llevar una vida medio normal en tus rutinas que eran habituales, pues ¿dónde está lo negativo? Hasta que no veas que echas algo en falta, no vas a darte cuenta de que realmente te faltan muchas cosas, ¿no? Así que sí, hay un riesgo importante de que todo eso ocurra. Vale, hay más preguntas, voy a intentar agruparlas como antes. Andrea decía que antes era muy activa y se ponía metas y ahora es muy difícil. Yo también he planteado esa pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos aumentar ese apetito? Pues por entrenar o cómo incentivarnos para todos esos consejos que has dado de ponernos metas, hacer ejercicio, controlar. Es decir, en resumen, parece que estas preguntas se agrupan en cómo encontrar esa motivación o cómo entrenar para encontrar esa motivación. Parece que la gente, y yo me incluyo a veces, lógicamente, nos cuesta motivarnos, nos cuesta encontrar esas chispas que nos encienda, Paco. Pues voy a poner un ejemplo que me hizo mucha gracia. Hay clases en la facultad, ¿no?, que te marcan para toda la vida. Hay explicaciones de profesores en cursos, en cualquier sitio que se te quedan aquí y que las traes a tu experiencia vital o profesional cada vez que algo, como esta pregunta que me estáis haciendo, te viene a colación, ¿no? Y decía un presidente americano de los Estados Unidos, no sé exactamente quién fue, si fue Reagan, no me acuerdo, en una visita que hizo a una granja allí, quizás muchos de vosotros hayáis oído esta historia, pues iba con su esposa y le estaba enseñando la granja y le estaban comentando que el gallo aquel que había era un auténtico procreador, era el gallo que, vamos, en la vida habían tenido un espécimen de gallo como ese y que lo cuidaban como el empaño porque les estaba dando muchísima rentabilidad a la granja, ¿no? Y ante esa explicación, la mujer del presidente de los Estados Unidos lo mira riéndose y le dice a su esposo, presidente de los Estados Unidos, aprende del gallo, no estaría mal.
Ante lo cual, y ante las risas de la gente que estaba allí, el presidente aguanta el chaparrón, suspira y le dice, si yo tuviese todos los días tantas gallinas, también sería un semental. ¿Qué quiero decir con esto y por qué pongo este ejemplo? En la variedad del estímulo está la capacidad de motivarse, José, Andrea. A mí me cuesta todos los días muchísimo hacer ejercicio, muchísimo. Y es de las cosas que más me motivan en la vida. Pero claro, yo ahora mismo no puedo hacer lo que más me gusta de la forma que más me gusta, que es salir a correr a un parque, al campo o a una pista de atletismo. No lo puedo hacer, no lo tengo. Entonces hago lo que puedo. Pero si necesito estar motivado para hacer eso porque sé que es bueno para mí y me cuesta mucho, ¿qué hago? Pongo el foco de atención en otro sitio. Busco esa otra gallina. ¿Vale? Entonces, busco otra cosa que me pueda suponer un reto, que se salga de mi dinámica y que de verdad para mí suponga un desafío. Y desde ahí entreno la disciplina y entreno la capacidad de volver a recuperar la motivación y de superarme a mí mismo. Por eso he puesto antes ejemplos diversos de muchas cosas que podéis hacer, muchas. Pero lo que tenéis que hacer cuando creáis que una actividad que os gusta o os gustaba mucho ahora supone para vosotros una, entre comillas, una pesadez, es cambiar el foco y dejar esa actividad. Dejarla 1 o 2 días para recuperar la chispa, porque te va a venir porque si es algo que llevas dentro, va a volver a aparecer. Pero eso no significa estar ocioso, como decía antes, sino, vale, el tiempo que dedicaba a hacer ejercicio y que ahora me resulta que es una auténtica pesadilla, que no tengo ganas ninguna, lo voy a dedicar a hacer otra cosa, que también me pueda motivar de alguna manera o me suponga algo diferente, un reto. Y cuando pasen unos días te darás cuenta cómo vuelves a querer recuperar el tiempo para hacer tu actividad y probablemente con suerte le enganches con la nueva, lo cual habrá generado un aprendizaje y un nuevo estímulo en ti. Es decir, procurar echarlo de menos, ¿no? Ayunando un poco de ese estímulo. Muy bien, a veces Paco. no valoramos las cosas que queremos hasta que las perdemos. Entonces vamos a provocar una pequeña pérdida para volver a generar la ilusión, ¿vale? Eso es, vamos a ponerlo en práctica. Luego también pregunta, por ejemplo, Javier, ¿cómo afrontar las discusiones de pareja en estos días? Si crees que hay alguna mínima recomendación, porque se estarán dando más de lo común. Sí, bueno, el índice, por desgracia, de ya no discusiones en pareja, sino de problemas de convivencia, lógicamente, es de cajón aumentado. El otro día oía una estadística sobre el tema de la violencia machista, la violencia de género, era brutal, ¿no? Convivir con un maltratador no se lo deseo ahora a nadie y tiene que ser una de las peores experiencias que tanto, no solo mujeres, pensemos también los niños puedan estar pasando, ¿no? Por eso una de las cosas que entiendo que el comité de expertos que hay detrás de un gobierno tiene que valorar es hasta qué punto es bueno o malo no dejar respirar un poquito a las personas en esta situación. Pero bueno, son otros temas y ahí no voy a entrar, ¿no? Para eso hay otros expertos, supuestamente, detrás de todas estas decisiones. ¿Qué debemos de hacer y qué recomendaciones os puedo dar? El otro día había una cosa que decía muy bien Manolo y que le dije, Manolo, te la copio porque me pareció genial, ¿no? Lo de los 5 segundos, ¿no? La regla de los 5 segundos, ¿no? Aquí no puedes aplicar una regla de 5 segundos, pero sí puedes aplicar una regla de 30 minutos. Fijaros lo que os voy a decir. Todos, y yo convivo con mi pareja en esta situación, vamos a tener roces, que es inevitable, porque si los teníamos antes, ¿qué pasa? Que esto hace que la situación sea idílica, ¿no? Si es que no es una situación idílica. Y el confrontarte más tiempo, exponerte más tiempo a un estímulo, va a hacer que al final ese estímulo pueda tener, entre comillas, todo lo que estoy diciendo, más daño, ¿no? Es decir, que la posibilidad de, no es lo mismo tropezarte si andas 100 pasos, la posibilidad de tropezarte si andas 100 pasos es mayor que si andas 10. Es de cajón, ¿no? Para que entendáis un poco lo que quiero decir. Entonces, la regla de los 30 minutos implica que cuando hay un roce, cuando hay alguna discusión con tu pareja, en este caso, porque era la pregunta que me hacíais, no dejes pasar más de 30 minutos antes de intentar solucionarla. Da igual si no llevas razón, si la llevaba la otra persona, da igual quién iniciara el roce o la discusión, pero solo tienes que pensar en una cosa, ¿no? Y lo decía antes, ¿no? Cuando hablaba de los niños, yo he hecho mucho de menos a mis 2 hijos, no pueden estar conmigo por normas de seguridad con esto del COVID y tal ahora mismo. Y dice, madre mía, no dejes
que esas situaciones lleguen. O sea, no dejes que un roce o una pelea te lleve a estar 1, 2, 3 días sin hablarte o con malas caras o con discusiones, porque es esa la persona con la que estás conviviendo, es esa la persona que te puede levantar el ánimo cuando lo necesites, la que te puede dar un abrazo, que van a estar tan escasos ahora cuando lo necesites, la que te puede dar un beso, la que te puede hacer sonreír, la que te puede simplemente hacer mejor tu convivencia. Y si entiendes que los roces forman parte de esta regla del juego, pues déjalo ahí, soluciónalo, a no ser que sea una cosa muchísimo más grave o más importante, pero no dejéis que el tiempo pase sin haber solucionado ese tema. Y, por supuesto, dejaros del protagonismo. O sea, no pretendamos llevar la razón en todo, porque ni uno ni otro la va a llevar. Yo puedo estar viéndome actuar de una manera y pensar que estoy bien, y si la otra persona me está diciendo, no, es que tú no te ves y estás irascible y estás mal, jope, pues ¿no será que lleva razón? Pues igual que nosotros podemos percibir eso en la otra persona, ellos lo pueden percibir de nosotros. Así que seamos un poquito más modestos y más prudentes e intentemos respetar mucho más lo que la otra persona nos dice de nosotros, ¿vale? Muy bien. Aridani pregunta, dice que normalmente se encuentra bien de ánimo, pero que desde hace un par de semanas pues no duerme como él quisiera y tampoco descansa como él quisiera. Dice que antes de la 1 no se duerme y se levanta muy cansado porque siente que no ha tenido un sueño reparador. Dice que él tiene una vida ordenada, con horarios de estudio, de entrenamiento, de comida, pero el tema psicológico y de anímico, pues te pide algún consejo para mejorar, supongo que cómo descansa y lógicamente reducir esa fatiga con la que se encuentra al levantarse. En resumen, dice que no consigue dormir bien ni descansar bien. Si hay alguna herramienta psicológica para mejorar esto. Bueno, yo ahí me siento identificado con él, porque es verdad que son sensaciones y situaciones que yo también estoy viviendo en mis propias carnes, y casa del herrero, ¿no? Cuchillo de palo, ¿no? Es normal. O sea, nuestra cabeza funciona a 1000 ahora, y yo no sé qué actividad tendrás o no, pero bueno, comentabas por ahí que tenías también entrenamiento. Entiendo que los entrenamientos los están metiendo por la mañana, eso sí es muy importante, ¿vale? Que sea casi de lo primero que hagas en el día, porque la actividad intensa, la actividad física intensa, sobre todo cuando estamos hablando de entrenamiento deportivo, suele ser bastante incompatible con la conciliación de los sueños y en las horas siguientes a la realización. Entonces, si la metes por la tarde o por última hora de la tarde, es normal que te pueda estar afectando. Vamos a partir de que no es tu caso. Tenemos que entender que estamos expuestos a muchas menos horas de sol, o sea, bueno, a la claridad, a la situación normal de un día a día, que sales y entras a la calle, más o menos, estés luego más encerrado en un sitio o menos, pero ese movimiento ya no existe, nuestros ritmos circadianos han cambiado, están como locos, están como cabras, no saben en muchos momentos ni si es por la tarde ni si es por la mañana. Se ha juntado, que hemos vivido, ojo, este confinamiento se juntó con la situación del cambio horario. Es decir, normalmente los cambios estacionales ya suponen problemas emocionales importantes en muchísimas personas, y de ahí, bueno, grandes enfermedades psiquiátricas están relacionadas con los cambios estacionales. Pues se ha juntado la entrada de la primavera con el cambio de hora y con el confinamiento entre 4 paredes. Entonces es muy normal que se te haya generado al final una situación de este tipo. ¿Por qué ha aparecido hace 2 semanas y no ha aparecido desde el principio? Bueno, los ritmos circadianos de cada uno van evolucionando y se van adaptando al hábito y a la vida o a la rutina que cada uno lleve, y en tu caso habrán aparecido ahí. ¿Qué te puedo recomendar? Pues una cosa muy sencilla que le recomiendo a todos los pacientes que acuden a mí con problemas de insomnio: no te acuestes hasta no estar muerto de sueño. Y si son las 3 de la mañana, pues las 3 de la mañana. Pero empieza o sea, no generes una cosa que solemos hacer muy mucho y que es un grave error. No generemos un condicionamiento de la cama con la conducta de no dormir. Porque la cama, independientemente de que esté para muchas cosas, principalmente se hizo para dormir. Entonces, para descansar, si te acuestas en la cama pensando que es que ya son las 12 de la noche y ya es hora de dormir, pero tu cuerpo no está preparado para dormir, sobre todo tu cabeza no lo está, estás generando una asociación muy peligrosa, que a base de repetirse varios días te va a provocar una conducta de insomnio en tu patrón de conducta. Entonces, prefiero que te quedes en el sofá, que te quedes con la tele puesta, oyendo la radio, leyendo. Realiza actividades que sean
compatibles con el sueño e incompatibles con el insomnio. Leer ayuda muchísimo. ¿Qué no debes de hacer? Acostarte si no tienes sueño. ¿Y qué no debes de hacer? Estar con el móvil. El móvil, las radiaciones que emite, incluso el portátil, el ordenador, son totalmente incompatibles con la actividad de conciliar el sueño. Es preferible que te pongas a escribir, a leer o simplemente, bueno, a ver la televisión a un tono de voz bajita, con la luz tenue y alejado, lógicamente, una distancia prudencial del televisor para que eso te vaya generando un sueño. Pero sobre todo, realizar conductas que sean compatibles. Sí, en ese sentido, Paco, permíteme complementar un poco la respuesta y decirte, Aridani, que cómo percibimos la luz a lo largo del día y la noche es muy importante en la producción de hormonas que inducen al sueño, ¿vale? Entonces, es fácil también explicarlo, pero luego difícil aplicarlo en una situación de confinamiento. Tenemos que intentar buscar los estímulos lumínicos tal y como el día los manifiesta. Es decir, ahora con la luz artificial es muy fácil estar a oscuras durante todo el día y encender las luces por la noche. Y además con una frecuencia lumínica, con una abundancia de luz azul, con los LEDs y todas estas lámparas, las pantallas, como ha dicho Paco, las pantallas de ordenador, las pantallas de móviles, tienen un espectro de luz azul muy grande, cosa que en la luz solar no se produce. La luz solar tiene un espectro de luz azul muy reducido. Y sí es verdad que mantener la higiene del estímulo lumínico ayuda bastante también, mucho. En cualquier caso, ya en la primera charla de nutrición también hablamos que hay ciertos suplementos que pueden ayudar a generar artificialmente este entorno hormonal para mejorar el sueño, como es el uso de melatonina o magnesio también como relajante muscular, ¿vale? Pero sobre todo es importante, aparte de los consejos que ha dado Paco, que intentemos imitar, recibir los estímulos lumínicos del ritmo circadiano del día y la noche de forma natural, porque es verdad que afecta muchísimo. Y alejarse del móvil por la noche o reducir la luminosidad del móvil o quitar la famosa luz azul también influye bastante en la higiene del sueño. Vamos a seguir con más preguntas. Pregunta por aquí Estrella, 2 preguntas. Si quieres primero contesta tú a una y yo intento darle unos breves consejos a Estrella porque va sobre alimentación. Dice que el miedo a salir. Parece que se está generando un miedo a salir y quiere saber cómo puede controlarlo. Y por otro lado pregunta, de una forma muy genérica, ¿cómo puede controlar la alimentación? Entiendo, Estrella, que no estuviste en el webinar de cómo convivir con la comida y el confinamiento. Daremos unas pinceladas después de que conteste Paco a esta segunda pregunta. ¿Cómo controlar el miedo, Paco? Bueno, pues como cualquier situación fóbica a la que se pueda exponer una persona, hay que ir precisamente exponiéndose poco a poco a esa situación. Es decir, si creemos que todo esto nos está generando un miedo, como antes comentaba con otra pregunta relacionada, lo que debemos es no dejar que el miedo se apodere de nosotros y controle nuestra conducta, ¿no? Primero que controle nuestro pensamiento. Si controla nuestro pensamiento estamos perdidos porque es justo lo que generará la conducta, ¿no? Entonces, aunque nos cueste, aunque ahora mismo tengamos un poquito de miedo, tenemos que entender que no queda otra más que intentar normalizar nuestras vidas y habrá que ir poco a poco saliendo. Podemos empezar por actividades menores y de corta duración, que te digo yo, voy a salir a tirar la basura. Vale, el día siguiente das un poquito más, ¿no? Y además de tirar la basura, pues ya cojo y me doy un paseo por la manzana. Ya al día siguiente me atrevo a interaccionar en ambientes donde haya un mínimo de gente, ¿no? Tenemos que entender que vamos a llegar a un punto en el que la vida que conocíamos, no sabemos de qué manera o en qué formato va a ser la que volvamos a tener y tenemos que pensar que si antes no nos daba miedo relacionarnos, interaccionarnos, estar en ambientes donde había gente y donde teníamos una serie de relaciones e interacciones, hay que volver a ese punto. Si creemos que nos cuesta o que el miedo ahora mismo está por encima de nuestra capacidad, vayamos exponiéndonos a él poco a poco para ir derrotándolo hasta batallita a batallita hasta ganar la gran guerra, ¿vale? Entonces, te aconsejo que vayas haciéndolo en la medida que ahora mismo la situación de restricción lo permita, pues con actividades de aproximación, ¿vale? Cada vez de más tiempo y cada vez con más cúmulo de gente para que te vayas habituando de nuevo a la realidad, ¿no?
Y la otra pregunta, que bueno, dedicamos un webinar entero, Estrella, a esta pregunta que tú has hecho, pero voy a intentar resumirte en un par de minutillos que se trató en la charla sobre confinamiento y alimentación. Una era mejorar la relación que tenemos con los alimentos y otra era conocer cuáles son los alimentos que más sacian, ¿vale? Porque efectivamente la saciedad es un factor importante a la hora de determinar cuánto comemos. Entonces, en el webinar se habló sobre algunas características propias que tienen o que deben contener las comidas para mejorar esa saciedad. Te las voy a resumir muy brevemente, aunque no tenga la charla delante, pero trataban de lo siguiente. Cada una de tus comidas debía tener suficiente proteína de calidad, ¿vale? Cada una de tus comidas debía tener suficiente fibra, porque la fibra aumenta el volumen de la comida en el estómago cuando se ingiere agua y retrasa los estados digestivos, retrasa la digestión, con lo cual eso te mantiene saciada durante más tiempo. Que hubiera suficientes micronutrientes, y hablamos de micronutrientes, vitaminas y minerales, porque las vitaminas y los minerales también quitan el hambre, no solo las calorías, y los alimentos que más densidad nutricional tienen, es decir, los que más vitaminas y minerales tienen con menor número de calorías son la fruta y la verdura, o mejor dicho, las verduras, los vegetales y las frutas. Por lo tanto, cada comida, recopilo un poco desde el principio y continúo, debe tener una cantidad adecuada de proteína, una cantidad adecuada de fibra y de micronutrientes, en cuyo caso vegetales y frutas contribuyen a eso, un volumen adecuado de comida, es decir, no puedes ir a comerte 2 gajos de mandarina y pensar que se te va a quitar el hambre. Necesitamos un volumen adecuado de comida y necesitamos un mínimo de grasas naturales en la comida. Cada uno de estos factores debe combinarse en cada una de las comidas que hagas. Proteína de calidad, hablamos de carne fresca, pescados frescos o en conserva, huevos, lácteos, frutos secos, frutas y vegetales. Suena muy rancio porque todo el mundo sabe que hay que comer estos alimentos, pero no sabe el por qué. Y uno de ellos es porque aumentan mucho la saciedad. El otro gran consejo que dimos en la charla fue disminuir la ventana de alimentación. Es decir, si te levantas a las 7 de la mañana y te acuestas a las 1 de la noche, no empieces a comer a las 7 de la mañana y acabes de comer a las 1 de la noche. Intenta reducir esa ventana de alimentación y eso es mucho más fácil posponiendo la primera ingesta que hagas, ¿vale? Es una aproximación al ayuno. Ahora, empiezas tu comida lo más tarde posible y a partir de ahí, con las premisas anteriores, intentas reducir esa frecuencia de comidas utilizando los factores de los que hablamos en la charla. Siento no poder extenderme más, pero es que esta pregunta nos dio para toda una charla, ¿vale, Estrella? Vamos a ver, más preguntas. Alguien ha preguntado, que lo vamos a transmitir en el chat, beneficios y contraindicaciones de la melatonina. Intentaremos dar respuesta. También pregunta Javier si la música que escuchamos puede determinar en este momento el estado de ánimo, Paco. Totalmente. O sea, creo que incluso los que hacemos deporte muchas veces nuestro estado de ánimo se refleja en la música que utilizamos para entrenar, ¿no? Cuando te vas a dar más caña o tienes un entrenamiento más duro y tienes ganas de afrontarlo con esa exigencia, pues te ponen música cañera o sí, que te digo yo, los que somos corredores, cuando vamos a hacer series necesitamos ir a unos ritmos, nos ponemos música que nos lleve, ¿no? Que nos tire, ¿no? Del cuerpo, ¿no? Se me antoja muy complicado hacer un entrenamiento de HIIT o un entrenamiento de exigencia oyendo música clásica. Se me antoja complicado, pero no por nada, sino porque es un poco incompatible, ¿no? O música relajante. Si deprime el sistema nervioso, pues no lo tienes preparado, no tienes el motor, ¿no? Tener el motor en ralentí no te va a permitir dar el 100% al acelerar, ¿no? Entonces, influye. Si notamos que estamos ahora tendiendo a escuchar un determinado tipo de música o que nos apetece más algo, pues probablemente vaya con nuestro estado de ánimo. Está claro, ¿no?
Es como, no sé, es como... Ahora leía el otro día que se han puesto de moda las películas y las series en las que tiene el componente de catastrófico, el componente de que el mundo ha cambiado radicalmente es el protagonista. Bueno, pues yo prefiero no verlas, porque sinceramente no es el mundo que me imagino, ¿no? Y no, emocionalmente no creo que me hicieran bien, ¿no? Oye, pero respeto que haya otras personas a las que le hace bien. La música es lo mismo, cada cual sus gustos, pero claro que influye mucho con el estado de ánimo. Muy bien, vamos a ya a las últimas preguntas. Bueno, esto te lo preguntaba yo. Hay mucha gente preocupada por cómo está afectando este confinamiento a su economía. ¿Hay algo que hacer a este respecto, Paco? ¿Hay alguna forma de afrontar, alguna forma de verlo de una manera positiva o existe algo que se pueda hacer? Bueno, positivo de todo esto a nivel económico, es casi imposible dar un consejo porque ni los principales gobiernos del país, del mundo, saben cuál va a ser la situación económica a la que nos vamos a enfrentar, ¿no? En ese sentido, lo único que se le puede aconsejar a la gente, que es un ejercicio que también intento aplicarme a mí mismo, es paciencia y no desesperarnos. A ver, el otro día cuando hablábamos de los opositores lo decíamos, ¿no? O sea, nos enfrentamos todos a la misma situación por no poder entrenar, por no tener las mismas condiciones. Exacto. Todos nos vamos a enfrentar a la misma crisis económica. Por supuesto que habrá gente a la que le venga con los bolsillos llenos y otras a las que nos vengan con los bolsillos vacíos. Hasta ahí lo entendemos todos. Pero si nos quedamos quietos, si dejamos que la situación se apodere de nosotros, como decía nada más empezar mi exposición, probablemente el afrontamiento y la solución que vayamos a poder darle sea la peor de todas. Entonces vamos a intentar tener una actitud positiva, vamos a intentar ser valientes, ahora más que nunca, y seguro que si conseguimos aplicar eso en nuestro día a día, terminemos dando soluciones positivas a los problemas que ahora parecen inmensos. La actitud lo es todo en la vida. Al final se resume todo en esto. No hay fórmulas mágicas porque, para empezar, no sabemos a qué nos vamos a enfrentar, y eso, cuando el rival es totalmente desconocido, imaginaros qué herramienta le puedes dar a una persona para que pelee si no sabes a qué se tiene que enfrentar. Muy bien, así estamos todos con esta incertidumbre. Y ya por último, Carlos pregunta por melatonina y sueño, beneficios y contraindicaciones, si las hay. Bueno, en este sentido todavía se sigue investigando con la melatonina. La melatonina es una hormona que el organismo también produce, entre otras cosas con los estímulos de luz, y está guiado por los ritmos circadianos a través de receptores oculares. Y se suplementa cuando esta producción de melatonina de forma natural pues no se produce por varias de las alteraciones que hemos comentado. Efectos secundarios no se han constatado muchos hasta la fecha. No hay problemas de adicción, no hay problemas de que el cuerpo se acostumbre a esa ingestión exógena de melatonina y que el organismo deje de producirla. Hasta la fecha no la hay, y sin embargo sí que tiene múltiples beneficios. Ha habido muchos estudios a largo plazo sobre la melatonina, y como es una hormona que se produce de forma natural y parece que los receptores de melatonina no se saturan a través de suplementación exógena, pues es bastante segura tomarla. No obstante, antes de tomar melatonina o antes de alargar un tratamiento con melatonina, pues yo recomiendo, por supuesto, mejorar esos hábitos que nos impiden segregarla de forma natural. Pero la realidad es que el confinamiento es una de esas razones para plantearse tomarla. La puedes tomar con total seguridad. De hecho, ni siquiera se vende con receta ni como un medicamento, es un suplemento alimenticio y puedes estar tranquilo en ese sentido. Y bueno, te podemos dar fuentes bibliográficas para que tú mismo las consultes. Y parece que no hay más preguntas, solo queda agradecer a los oyentes su asistencia. I'm trying to find a way to make ourselves believe that time can stop.